Desde Diálogos Sin Auriculares está aquí sentado conmigo Daniel Melingo. Dani Melingo, el muñeco Melingo. ¿Cuántos apodos podemos meter adelante? Tengo un disco en la mano que se llama Corazón y Hueso, su último disco. Daniel, gracias por venir primero. Gracias a vos por invitarme y por la audiencia. Un gusto enorme, realmente hace mucho que quería hablar con... No sé si hemos hecho alguna vez alguna nota. Sí. Puede ser. Creo que sí. ¿No? Con el que hice nota alguna vez es con Luis Alposta. ¿Seguís este disco también? ¿Seguís con Luis Alposta? Acabo de hablar con Luis. Ah, sí, que es un poeta lunfardista. Había un separador incluso que hicimos que era muy divertido. Alguien que laburó con los grandes, digamos, no sé, con Rivero. Sí, bueno, se asoció con Rivero, con músicas de Rivero en sus letras, con Osvaldo Pugliese, con Rosita Quiroga, con grandes. La verdad que estuvo siempre cercano a los grandes poetas. Y labura con Daniel Melingo hace bastante, desde que arrancaste la etapa sí, tango. Tuve la suerte de conocerlo a Luis, porque en mi primer disco en Tangos Bajos grabo una milonga de Luis Alposta y Edmundo Rivero, se llama El Escape. Ajá. Conseguí por la guía, por su nombre, lo fui localizando hasta que lo encontré. La guía, yo creo que no existe más la guía, no sé ahora con Luis Alposta. Entonces la anécdota es que lo llamo a Luis, lo llama la negra, que para descanse, la negra Fernanda, falleció este año. En esa época laburaba con ella. Lo llama y pregunta por Luis Alposta, y la mujer dice: un momento. Claro, la negra dijo: está vivo. Pensamos que... claro, él es poeta, leyenda, decir, andás a ver. Y él escuchó, y siempre cuenta la anécdota que se escuchó del otro lado del teléfono: está vivo. Es un gran tipo, y la verdad que estoy asociado hace muchos años ya en todo lo que es composición de tangos, y estar de la mano de él realmente es estar dentro del tango grande, las grandes letras que para mí Luis se realiza. Luis Alposta, insisto, poeta lunfardista, colabora también con letras, y con Daniel Melingo, nuestro invitado. Dani, sos una leyenda del rock, realmente. Cuando alguien estuvo ahí, en esos lugares, sigue siendo toda la vida una parte fundacional de la música rock. Igual me gusta arrancar por el tango porque hace rato que venís, estás presentando un disco nuevo, estás nominado a un Gardel. ¿Cuál es la importancia de un premio para un músico? Es importante, es un reconocimiento. Es el reconocimiento con el resto de la gente, que muchas veces se acuerda lamentablemente cuando ganamos un premio, ¿no? Bueno, pero por lo menos para eso puede ser... Es un premio a la consecuencia de la continuidad, digamos, de que los profesionales que nos dedicamos a la música, como a cualquier otra labor, estamos, aunque sea en la sombra, pero trabajando, ¿no? Claro. Nunca se detiene. No a la vista, tal vez, pero bueno, ese es un poco el premio a la continuidad. ¿Estás nominado ahora al premio Gardel? Sí. Estimula igual estar ahí. Sí, claro que sí. La verdad que tuve la suerte del disco anterior, Maldito Tango, de ganarlo, Gardel. Aparte se llama Gardel el premio, sí. Nada menos. Y la verdad que una alegría. Para que te vean. ¿Y Corazón y Hueso? ¿De dónde nace este Corazón y Hueso? Corazón y Hueso es un título, es la última canción que grabo en el disco, buscando el título del disco, y me acerco a una letra de mi mujer, Celeste, y dice: a ver qué te parece el título Corazón y Hueso. Y digo: qué sugerente el título. Y me muestra la letra, y así surgió el último tema que lleva... Es el que le da nombre al disco. Sí. ¿Y de dónde nace? ¿Le preguntaste, hablaste con ella en profundidad? No, la verdad que es el tema más metafórico del disco, y realmente son como metáforas que disparan todo una fórmula que no utilizo en el resto del disco, y me pareció curioso ponerle el nombre del disco a ese título, y porque el resto del disco equilibra, digamos, con una poesía más lunfarda. Y este Corazón y Hueso es una suerte, ya lo vas a escuchar, es una suerte de otro tipo de formato, de letra. Claro. Y de... Claro. Estás emprendiendo una gira ahora. Sí. ¿Por dónde es la gira? Empiezo en Francia, como siempre. Vamos a tocar el 11 de octubre en La Cigale, en París. Grosso. Presentando el Corazón y Hueso.
Después vamos a Madrid el 20 de octubre, el 2 de noviembre estamos en Lisboa, y del 8 al 15 de noviembre hacemos una gira en Inglaterra, terminamos en Londres. ¿Cuántas ciudades de Inglaterra? 15 ciudades. Vos escuchás lo que me estás contando, ¿no? Sí, sí. La magnitud de la gira que estás haciendo, una gira europea pesada, con lugares grandes. Lugares muy grandes. Y con público local, ¿no? Eso es lo importante. Claro, eso. porque el tango tiene esa particularidad. Te pregunto, ¿cuánto de conservador y cuánto de vanguardia? A veces pienso, no, el tango tiene que ser conservador, y a veces lo veo la vanguardia. El tango tiene que ser vanguardia. Desde el punto de vista donde yo lo veo, como autor, como compositor, por lo que pude leer y por lo que pude investigar, históricamente los creadores del tango, como de cualquier género, son vanguardistas de alguna manera, un poco rechazados de alguna manera en su comienzo. ¿Pero en qué sentido vanguardistas? ¿Socialmente son tipos que...? No, en su género, técnicamente en su género en el que están laburando, en este caso música. El caso de muchos grandes músicos que hoy los consideramos clásicos en el tango, comenzaron de una manera vanguardista y acercándose a otros géneros, como por ejemplo Juan Carlos Cobian, un gran pianista y gran compositor, que trabajó en muchas obras con Enrique Cadícamo. Era un pianista de jazz, acompañaba a Valentino en Estados Unidos, era un pianista de jazz y un gran pianista de tango, nombrado por Enrique Cadícamo como nuestro querido pianista, era como el Chopin argentino en su momento. Sí. Pero ciertos giros pienso que no pueden dejar de tener un tango, que lo vuelve más conservador. Cierto, claro. El lunfardismo es necesario, no sé si obligatorio. Es el sentimiento que tenemos con todo nuestro acervo, yo creo que surge solo. El sentimiento es, y la estética tanguera, siendo porteños, es difícil de esconder nuestro lugar de procedencia. Pero vas a otro no nos damos cuenta acá, pero... Es verdad, pero lo tenemos arraigado, pero está. Mucho. Está. Y aparece, florece todo el tiempo. Pero vas a Europa, donde también hay tangos locales. Es un fenómeno que yo no termino de entender, me encanta que me... Lo nuestro es tango argentino, porque el tango, ¿pero hay tango floreció finlandés? Mucho. Sí. ¿Hay tango japonés o es la imitación del tango argentino? Mira, yo estuve en Finlandia, en Helsinki, toqué en un evento para la presidenta de Finlandia, y pusieron el himno nacional de Finlandia, es un tango. Te puedo asegurar. Y bueno, hay grandes compositores de tango franceses, con letra en francés, que hablan de Buenos Aires. Buenos Aires es como la meca para todos los tangos, siempre. Exacto, por eso están nombrado y tan buscado el tango argentino, digamos. Nosotros fuimos lo que más lo acunamos al tango y le dimos una forma conocida en el mundo entero, ¿no? Tuvo una época íntegra también, donde era lo que más sonaba también acá. Sí, bueno, fue la década de los 40, que una cuestión que pasó un poco en los 80, por la prohibición de la música extranjera. En los años 40 se dio gran manija a nuestra música, ¿no? Y fue el momento de las grandes orquestas y un montón de gente laburando para ellos. Sin embargo, la pulsión rockera aparece porque la banda se llama Los Ramones del Tango, que puede ser un nombre bien argentino, el Ramón, o puede ser mirado con algo medio rockero, ¿no? Sí, a mí me consideran, digamos, un tanguero dentro de unos cánones de otro tipo, digamos. No, en mis repertorios utilizo composiciones mías, no integra mi repertorio clásicos del tango, ni la estética, digamos, que se conoce del tango. De esa estética, a veces pareciera que la estética se devora un poco el contenido. Cuando veo mucho disfraz, ¿no? Me explico a dónde voy. A veces tiene una cosa muy turística. Es difícil porque en el afán de mostrar el tango a veces tematizamos el tema, ¿no? Queremos ser más tangueros de lo que realmente somos. Somos muy tangueros y realmente no nos damos cuenta. Pero realmente toda la tanguería se nota mucho en el exterior, la diferencia. Igual, si tuviera que hablar de tus orígenes musicales, tal vez es un error hablar del rock, porque
primero estuviste fascinado con la música brasilera, Sí. ¿verdad? Milton Nascimento. Exacto. Y tocaste con Milton Nascimento. Yo el rock lo aprendí de la mano de Miguel Abuelo, de toda la banda de los abuelos de la Cuando él primera había época. vuelto de Europa, cuando Cachorro había vuelto de Ibiza. Cachorro me llama por medio de Miguel Zabaleta, yo lo conté ya esto, bueno, Sí, sí. me cuenta el proyecto que tiene, lo conozco a Cachorro en la casa de Miguel, y me dice, vamos a hacer esto. A mí me pareció una gran idea, y bueno, Era así el trío como lo de dijo, Miguel Abuelo Trío. el Miguel Abuelo Trío, vino Miguel y formamos con Cachorro el Miguel Abuelo Trío, y después se fue formando los abuelos. Y ahí yo, de la mano de Miguel, de Cachorro, aprendí a hacer rock, digamos. Vos tocabas la guitarra y el clarinete, ¿qué más tocabas? Sí, tocaba la guitarra y el clarinete, y bueno, le empezamos a dar forma a lo que después fue Los Abuelos de la Nada, el sexteto. Claro, pero vos venías de tocar con Milton Nascimento. Sí, siempre toqué el clarinete y la guitarra. ¿Y esa experiencia cómo era? Con ese Milton de los primeros 80, ¿no? Sí, yo lo conozco por medio de un grupo que se llamaba Agua, que era un grupo multinacional de un montón de países de Latinoamérica. Era un grupo que conozco en San Luis de Marañón, en Brasil. Y bueno, me invitan, el clarinete... ¿Estabas de viaje vos, de paseo? Sí, estaba de viaje, Sí. viajando a los 18 años, y bueno, con mi clarinete venía de Manaos, de la selva amazónica, y bueno, conozco a estos personajes, y me invitan a tocar con su banda. Y de golpe vamos a un lugar, a Belo Horizonte, y no me dijeron nada. Bueno, estaba Milton, y bueno, y lo acompañé, era la banda que acompañaba a Milton. Pero pará, Sí. porque ahora me intriga mucho. 18 años tuviste en el Amazonas, ¿cuánto tiempo? Me encantaría Y conocer. estuve varios meses. Me fui Colgado ahí, dormías solo, en una hamaca. en una hamaca, al aire libre. tenía mi sin red, carpa, sin nada. Claro, la hamaca con una red, porque los bichos ahí no es chiste. Una red, le dicen red a la... Claro, el mosquitero gigante que te envuelve, No, digamos. Y la hamaca paraguaya. La hamaca paraguaya. Reggie. La Reggie. Y bueno, mi clarinete y un par de libritos, nada más. Y te clavaste 3-4 meses. Sí, me fui solo, sin un mango, a dedo, con el barco de pueblo en pueblo, por el Amazonas. Y llegué a Iquitos y Impresionante bueno, experiencia esa, o quedó. Impresionante, ¿no? Impresionante. Todavía te acordás. Sí, claro. Te hago acordar de esas cosas y te vas a esos olores, a ese Sí, calor. totalmente, porque vuelvo de remontar el río Amazonas y conozco a esta gente en un albergue de la juventud, que bueno, que era lo más barato que se podía conseguir para dormir, aunque sea una noche a la semana en cama. Esas cosas solo pasan cuando uno se permite la libertad de viajar y soltar. Claro. Terminás conociendo a alguien y terminaste tocando con Milton Nascimento. Exacto, estaba abierto a cualquier situación. Claro. En ese momento. Y ese background te daba mucha chapa también para cuando volvés acá. Si bien Claro, era chico. entre los amigos. Yo vuelvo de ese viaje y paso ya acostumbrado a ir a dedo, digo... Eso no lo sufrías. No, porque decido, en vez de volverme en ómnibus de Brasil, digo, me voy en ómnibus hasta Paraguay, me compro una arpa paraguaya y me vuelvo. Y pasé por Paraguay y me volví de ese viaje con una arpa paraguaya. ¿Y qué es una arpa paraguaya? Una arpa paraguaya es una arpa ¿Es el chiquita, arpa? sí, Ah, una chiquita. una arpa como la que conocemos, Sí, para tocar sí. guarañas, esos ritmos paraguayos. Y llego, bueno, están todos mis amigos esperando en mi casa, en la puerta de mi casa, mostrando el arpa paraguaya, contando los viajes. Viene un viento, se cae el arpa paraguaya y se quebró. Aparte fue un parto traer el arpa paraguaya. Es que no la puedes envolver, la tenés que llevar a uno. No, tuve que pagar un pasaje de ¿Pero es grande o ómnibus. chiquita? Chiquita. Grande. Ah, la ocupaba, arpa tuve que grande. pagar un asiento en el micro. ¿Y no venden acá arpas o era arpa paraguaya? Era en ese arpa momento? paraguaya de Luque, Necesitaba- especialmente al lado de Asunción. Sí, al lado de Asunción estuve en Luque, sí. No, es el lugar de las arpas paraguayas. No sabía que Siempre a era mí ese me dio mucha inquietud los instrumentos, siempre toqué un instrumento, otro. No toco bien ninguno, pero toco varios No, instrumentos. tocás bien todos los instrumentos, para mí. Tenías el clarinete y la guitarra. ¿El arpa, al final, tocaste el arpa alguna vez? Sí. ¿Compraste sí. otro? Sí, después me compré otro. No, la seguí tocando rajada, porque funcionaba, era tan buena el arpa. En el momento era para ponerse a llorar, o mega que no les importó y se cagaron de para risa. ponerse a llorar, me puse a llorar, me consolaban todos, pero bueno, fue un desastre. Pero bueno, me di cuenta que funcionaba igual el arpa, era tan buena que... Mirá qué destino con los instrumentos. Te regalaron una vez un bandoneón. ¿Quién fue? ¿Tu viejo? ¿Un familiar? Sí, mi padrastro. Te regaló un bandoneón.
Sí. Hay que sacarle un sonido a ese guapo. Sí, no le saqué mucho sonido. Difícil. Sí, lo cambié por mi primer clarinete, un bandoneón. Ah, antes del clarinete. Sí, fue antes. Justamente no, tuve un año y no iba ni para atrás. O sea que el tango ahí ya medio que te orejeaba. Sí, bueno, mi familia es gente de tango, muy avesada en el tango, letristas, milongueros, gente realmente de Parque Patricios, muy tanguero. Claro. Muy tanguero. Pero contábamos en este regreso, los viajes, me encanta cómo estamos encadenando la historia, aparece la idea de Los Abuelos de la Nada, pero vos formás tu propia banda, porque este era seguirlo a Miguel, Sí, que era un poco sí, un maestro, ¿no? Claro, Miguel Abuelo. fue el maestro, uno de mis grandes maestros. Pero armás tu banda, que son los Twist. Los primeros Sí, 3 discos de los antes, Twist. mira, yo tenía otra bandita con Vivi Telas, Sí, bien, tela. que habíamos armado las Baby Squid, que yo le hacía los temas a Vivi, que de ahí sale Cleopatra, la reina del Twist, Cleopatra el tuyo, Ula Ula el tuyo. Colocado, Ula Ula, todos esos temas. Chalamán Fabi tuyo. era parte de las Baby Squid. Entonces, ese manojo de temas que yo había hecho que cantaba Fabi fueron los primeros temas de los Twist, digamos. Fabi te adora, cuando estuvo acá Sí, yo charlando, también. te adora. Es una gran tipa. Me hablaba de esa época, que iban en un bondi, ya no me acuerdo cómo era la anécdota, y se encontraban con otro en el bondi, cosas que... Sí, estábamos mucho tiempo en el ensayo de los Baby Squid, venía siempre Luca Prodan. Ajá, aparecía. Y sí, porque en el ensayo era el único hombre, eran todas chicas las babies. Y bueno, venía Luca, viste. Era un maestro, era un vivo bárbaro. Digo, bárbaro, No, parece. te quedaba ahí con su botellita de Ginebra. Villa del Sur. Ah, no, de agua. Sí, que una era botella de de agua con la bolsa adentro, por supuesto. Ah, bueno. Claro, estamos con milicos, viste, salí con una botella de bolsa en la mano. No, era una época jodida de verdad. Terrorismo puro. Y peligrosa. Bueno, y armaste ahí las Baby Squid Sí, también. bueno, y teníamos un grupo de teatro musical que se llamaba Ring Club. Las Baby Squid era el grupo femenino que hacía los decorados, las escenografías. Vivi siempre se dedicó a las puestas y bueno, de ahí lo conozco a Miguel, ve ese grupo de laburo y quedó fascinado. Y bueno, terminamos conformando la banda del Ring Club, la última banda del Ring Club, porque después armamos Los Abuelos, fueron Los Abuelos de la Nada. Claro. Todos Los Abuelos de la Nada eran la banda del Ring Club, más Miguel Zabaleta, más las Baby Squid, más Fabi. O sea, fue Era un grupo de amigos, pero caldo era de cultivo lo loco de esa época, pero se estaba cocinando algo pesado. Sí. Yo pensaba en los Twists y en la dicha en movimiento, sobre todo en ese arranque, y si me calculo los años, pienso que en el año 83, 84 y 85, vos estabas en Los Abuelos de la Nada, los Twists y la banda de Charlie. Sí, exacto. Fue una demencia, esos tres Sí. earlys 80, primeros 80. Yo creo que en un momento dije, basta para mí, y me fui, me mandé a mudar porque Era fue mucho. demasiada información en muy pocos años, y realmente tenía que procesar todo eso, y bueno, con la inquietud también de seguir conociendo culturas diferentes. Bueno, fue cuando en 85 me radico en España. Que ahí mandás un Lions in Love, que también Sí, me fanatiza un poco. Me quedé 10 años ahí. Esa época, para mí, un par de discos, hay uno que es espectacular, pero pienso en ese momento, con Los Abuelos, con los Twists y con Charlie, que se estaba generando algo aparte, ¿no? También Sí, estaba... sí. Bueno, Charlie en sus primeros discos solistas. Bueno, para algunos los mejores, qué sé yo, pero fueron seguramente de los más importantes, yendo de la cama al living, ahí participando. Sí, muy populares, fue un momento muy fuerte de Charlie, sus primeros discos solistas, yendo de la cama al living. Bueno, lo conozco a Charlie haciendo el primer disco de Los Abuelos, que él produjo el primer disco de Los ¿Te Abuelos acuerdas de la la primera vez que Nada. lo viste a Charlie, el golpe de vista de ese Charlie García? Que te lo presentan, ¿no? Sí, Lo ves la primera vez. íbamos con Vivi Teles a ver los últimos conciertos de Serú Girán. Sí. Ya estábamos ahí un poco en el ambiente, monitoreando a la Charlie, porque era un ídolo. Y bueno, y Vivi Telas laburando con él, toda esa gente que siempre movía a Charlie para acompañarlo. Y bueno, ahí lo conocí, él produce el primer disco de Los Abuelos, después ve a los Twists, queda fascinado y dice, vamos a grabar, y graba el primero de los Twists, ¿no? ¿El produce La Charlie? dice movimiento, claro, se nota la mano de Charlie. Lo produce sus teclados, todo claro. Es un discazo. Discazo, Se mantiene todavía. discazo.
Y es muy divertido, ahí está tu influjo. ¿Y a partir de ahí ya pegaste la onda con él o te invitó a participar? Sí, a partir de ahí yo empiezo a tocar estable ahí en su banda, o sea, yo participé en la primera banda del solista que fuimos Los Abuelos, después Los Abuelos se abren y entra Los Hits con Fito. Después estuve en esa banda, en la banda de Piano Bar, después viene la banda que está Zamalea, hacemos una gira en España. Cristian Basso, Pedro Aznar. Esa banda. Y bueno, grandes bandas siempre, en una maquinaria, nos hacían ensayar mucho como ahora, está empezando a sonar realmente después de un... ¿De Charlie, decís? Sí. Sí, de este último show que hizo la otra semana me hablaron muy bien también. Está de vuelta. Con los chilenos y el resto argentino también, la banda súper armada. Está de vuelta arriba con todo. Es verdad, y te vas a España, un poco harto de la situación, desbordado, asustado por los excesos, la época de los 80 también, una época brava. Excesos a todo nivel, exceso de información. De éxito, de laburo. Sí, exceso de represión también. Bueno, también, ¿no? Uno piensa exceso y solamente piensa en alguien que está dando vuelta. Un exceso de todo tipo, que a veces te lleva a excesos de otro tipo. ¿La pasaste mal en ese momento? No, ¿Y por eso no, te fuiste? no, ¿O siempre la pasaste bien y te fuiste antes de pasarla mal? No la pasé para nada mal. Intenté hacer un paso al costado para poder elaborar todos estos primeros años de los 80 que fueron muy intensos. Conozco de demasiada gente, entro en el corazón mismo del rock nacional y para mí fue un flash eso. Claro. Entonces, evidentemente necesité un tiempo para procesarlo, comenzar de nuevo, me fui a España. ¿Sos un sobreviviente de los 80? ¿O no? ¿O el término no te significa nada? Sobreviviente, no. Sobreviviente parece que... Parece como que estuviste caminando por la guerra. Por la cornisa. Claro. Y bueno, sí, fue una especie de guerra toda esa época, pero siempre con alegría. Sí, pero con mucha alegría. Toda esa época la recuerdo con mucha alegría. Ahora, mira, pedimos un tecito cada uno. Estamos muy bien. Es algo que hacíamos tecito y a la cama. Mentira, ¿no? Un tecito ya. Para nada. Pero vas a España y no termino de terminar. Estoy hablando con Daniel Melingo, Muñeco Melingo, que está presentando. Muñeco no te dice nadie, ¿no? No sé. Sí, Pipo ¿sí? Me dice. Pipo te dice, bueno. Pena me dice. Corazón y Hueso está presentando su nuevo disco nominado a los Gardel, que ganó el año pasado. Cuando vas a España, ¿conoces a unos jóvenes Cadillacs? ¿O dónde conoces a los? No, los Cadillacs los conozco. El primer disco, Mares y Fonda, ¿lo produce Andrés? No, lo produzco yo. Los conozco ahí. Eran unos pendejos, digamos, que yo lo conocía. Del MAS, algunos. Los conocía a Gaby porque yo era muy amigo de Pablo Bufano, su hermano. Y bueno, Gaby era muy chico, no sé si tenía 18 años en ese momento. Claro, eran chicos de colegio, amigos. De colegio. Una banda que no se destacaba por lo bien que tocaban. Exacto. Más las pilas que tenía, la garra. Sí, yo me recuerdo escenas en el estudio que daba vuelta de la mesa de sonido y tenía que separarlos porque le habían hecho montaña rusa a uno. Era un desastre. Eran los tres chiflados. En versión banda de rock. Claro, me propone Pelo Apriles hacer la producción de ese disco, los voy a escuchar en ensayo y me pareció increíble. ¿Qué te pareció? El primer encuentro con los Cadillac, Quiero Morir tocando ska, Correcaminos, era ese disco. Increíble. Yo es el día de hoy que es uno de mis discos de cabecera. Es un discazo, Mares y Fonda. La verdad que... Y es fundacional. ¿Y tiene algún punto de contacto con la dicha movimiento? Sí, bueno. Ellos directamente apuntaron a mí. Llamaban ahí de eso. Porque realmente había sido un disco muy que marcó a mucha gente, la dicha movimiento. Más en ese momento. Gente que comenzaba y bueno. Claro. ¿Y dónde se metieron a grabar? En Moebius. En el estudio donde habíamos grabado hacía poco el tercer disco de los Twists, La Máquina del Tiempo, donde grababa Gustavo los discos de Soda, un estudio que no sé si está hoy día, pero un estudio de Carlos Piris,
uruguaya. ¿Y esa etapa como productor después la dejás o seguiste produciendo mucho y yo me estoy olvidando? Sí, laburé mucho de productor en Europa, ¿viste? Fui a España, laburé mucho con el advenimiento de la house music, con la electrónica, laburé mucho. ¿Sí? ¿Te metiste? Fui a Inglaterra, sí. En Inglaterra, Los Ángeles, y laburé mucho produciendo otros grupos. Era el nacimiento del house. Sí. ¿Qué me estás hablando ya? ¿Los 90, los primeros 90? Sí, y demás? finales de los 80. Ahí estaban haciendo la música electrónica en otro, Sí, claro. en otro país, no, en otro planeta, parecía, porque acá estábamos. Sí, laburé mucho con los ingleses de Sheffield, con productores que iban a Madrid. Yo viajé mucho a Londres, a Inglaterra. Después fui a Los Ángeles a producir grupos de Los Ángeles. Bueno, produje a Fangoria, que era el grupo de Alaska, en Madrid. Bueno, estaba metido en un movimiento de música electrónica, que un poco el dejo de música electrónica se nota en los Lions, que era una suerte de mixtura entre música electrónica y acústica. Era muy vanguardia para mí, Lions in Love, Era vanguardia, sí. y la cantante y el estilo. La verdad, era una banda española argentina. ¿Estaba Willy Crook? Willy, la cantante era holandesa. Ahora Stephanie Ringes, ella tiene un proyecto que ahora me está teloneándome en Europa, ella para mi proyecto de tango. En el disco estamos volviendo a tocar juntos. Estuvo aquí en Buenos Aires Stephanie, tocamos hace 2 años los Lions. Sí, sé que se reunieron y también hice nota con Willy Crook. Sí, con Willy siempre. Willy lo veo muy bien a Willy. Estamos preparando un disco nuevo de Willy. Pues a Willy le produje los dos padrino primeros. Del hijo también. Soy padrino. Todo. Compadres. Le produje los 2 primeros discos, Big Bombo Mama y Echo. Y ahora Big Bombo estamos... Mama es el mejor disco para mí que ha hecho. Espectacular. Ese lo empezamos a grabar en Madrid. Es lo máximo. La voz, le metió una voz medio parecida al de Freak Power, ¿no? Sí, un poquito había una inspiración. Sí, totalmente. Me pareció en ese lado. Y lo empezamos a grabar en... Tome tecito. Estoy con Daniel Melingo, tomando un tecito y charlando acá sin auriculares. Tocó con Milton Nascimento, hablamos de los abuelos de la nada. Justo se fundó los Twists con un tal Chipolati y demás. Se sumó a la banda de Charlie, de aquel Charlie histórico. Estamos en España produciendo Bares y Fonda, el disco fundamental, el inicio de los Cadillacs. Se va a hacer la etapa con Lions in Love, y ahí engancha el productor, música electrónica inglesa, mira qué resumen te hago. Sí. Y llegamos a Willy Crook. Bueno, Willy, Big Bombo Mama, el primer disco de Willy, coincide un poco con el final de los Lions, en el año 92. Lo empezamos a grabar en Madrid, lo mezclamos en Londres, sale acá el primer disco de Willy, que fue un golazo, un disco estéticamente fantástico. Ese Big Bombo Mama. Sí. Después el segundo disco, él hace Echo, que es un gran disco también, que a mí me gusta también, con él. pero el primero me parece que lo opaca un poco a lo que vino después, pero Echo está muy bien, también es el de Tapa Negra. Sí. Y bueno, y ahora estamos buscando material. El 19 y 20 entramos en un estudio en Neón. Fue para otro lado, cuando hizo Fuego Sagrado y demás. ¿Ahí estabas vos también o no? No. Fue para otro lado. Sí, y ahora bueno, búsqueda un poco agárrelo de nuevo, Melingo. Las cauces. Vamos de nuevo en búsqueda de encauzarnos a hacer un buen disco, ¿no? Sobre todo, una buena música. ¿Y cuáles son tus amigos dentro del rock? ¿Tenés amigos que te duran 30, 40 años o se mueve todo el tiempo el tablero? Sí, no nos vemos mucho, pero nos vemos cada tanto con Andrés. Estuve con Andrés. Andrés te adora también. Andrés yo también, estuvimos grabando el tango de La Mano Boba, estuvimos grabando para Captain Crab, un artista de Los Ángeles, con producción de Fabián Solivet, el gran Fabián Solivet, el hermano del Conejo Solivet. Él vive en Los Ángeles y bueno, nos convidó a participar en un proyecto de una producción de él, Andrés y a mí, y con un californiano armoniquista que tocó con Tom Waite y bueno, una voz así muy rasposa. Nos invitó a participar en el disco de él y bueno, con todo gusto estuvimos ahí con Andrés. Fue la última vez el año pasado y bueno, con ganas de verlo Andrés. Y después el Cachorro, cada tanto lo veo.
Cachorro está mucho con Gaby, con Vicentico. Que es parte del proceso también de grabación de los discos nuevos de él, que no sé si los escuchaste, viste que arrancó como para un lugar mucho más melódico y de formato canción. Sí, bueno, en el disco Los Pájaros grabamos juntos con Gaby. Él grabó un tango mío pasado a ska, del barrio Me Voy. Grabamos, y bueno, lo grabamos con Andrés también, con Flavio. Y bueno, es la barra de mis amigos del rock. Flavio, Gaby, Andrés, son los que más veo. Qué buen grupo ese, qué bueno, la verdad. Es impresionante. Hay mucho mito alrededor también de Dani Melingo, internaciones o momentos muy duros que has pasado, o están sobredimensionados, están en el marco de cierto misterio, sí. ¿No? Es como... son leyendas de... Claro, hay que dejarlos hablar. Del rock. ¿Y vos qué tenés para decir de eso? ¿Tuviste alguna etapa así muy dura, muy dolorosa, o ni siquiera fue tan dura? No. ¿Simplemente la pasaste un poco mal? No, mal nunca. La verdad que no. No. Cambiando, inquieto, digamos, siempre lo que me preocupó fue estar encima de mi trabajo. Pero trabajás desde los 18 años sin parar también. Sí. Pero bueno, es mi vida y ya tomé esta decisión hace mucho tiempo y estoy encauzado. ¿Cuál es la decisión? ¿De estar así un pelín? No, la decisión de trabajar en la música, hacerme... A mí fue... Santa Cecilia es una patrona que yo... Decidí entregarle mi corazón a ella. Ajá. Y bueno, siempre... ¿Te devuelve ella? Siempre me manifestó su poder, ¿no? Porque es el día de hoy que yo, gracias a la música, llegué a conocer muchas cosas en la vida que no hubiera podido conocer. ¿Cómo qué? De otra manera. Además de... Gente, sobre todo, gentes, países, culturas. Y estoy muy agradecido, digamos, a la música en todo su espectro, porque realmente me ha inducido a una vida que sin la música no hubiera sido. A mí los lugares que recorrés, los viajes que hacés, los conciertos también que... Sí, la energía que se maneja a la hora de grabar, a la hora de tocar en vivo, es una energía muy especial que hay que estar dispuesto siempre a proponerlo. Y todo esto que yo resumí en pocas palabras, de Milton Nascimento, del rock nacional, de la ida a España, con un proyecto un poco más vanguardista, alternativo, la irrupción de la música electrónica con un movimiento que aparecía, ¿cómo todo eso desemboca en el tango, que es como una vuelta en círculo, ¿no? Que es el arranque un poco por tradición familiar? Es una decisión pensada, más de uno te dijo... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Alguien te lo cuestionó? ¿O no fue una decisión tan pensada y te fuiste dejando llevar y terminaste muy metido en el tango? Mirá, el boom que tuve con el tango siempre lo tuve muy cercano por mi familia, el tango. Y después de estar 10 años afuera, volví a Argentina en el año 94, 95 y me volqué prácticamente de lleno al tango. Tal vez porque fue un elemento que en toda mi época de estar viviendo afuera me faltó. Fue como un acercamiento al barrio, a la familia, a mis primeros olores, mis primeros sonidos. Y fue una conexión después de dar una gran vuelta por el mundo y por otras culturas, una vuelta a mí mismo. Te reinventaste, como se dice. Me busqué y me voy encontrando. Pero los 10 años de España, el tango, a veces para quien no le interesa el tango, se convierte en un latino nostálgico que hasta extraña lo que odiaba, extraña el vigilante de la esquina. Pero lo empecé a hacer acá en Argentina. Allá cuando no, volví. te agarró. No. Por la nostalgia no fue. No, la nostalgia me agarró la vuelta. Volviste y claro, ya no era como antes. Claro, una nostalgia al tiempo que pasó. Y te habías ido en los fin de los 80. Sí. La verdad que es otro país. Claro, yo tengo un paréntesis de 10 años, del 85 al 95,
que fue, bueno, un poco la explosión de los años 80, que yo no estuve, surgieron muchos grupos, pasaron muchas cosas, hubo cambios de gobierno, yo llego en la segunda presidencia de Menem, ya con un país cambiado, ya en decadencia, en un, digamos, en un subidón ficticio y una bajada. La primera presidencia de Menem supuso que íbamos hacia un lugar y en la segunda... Claro, me llaman, no, venite a Argentina, y le digo, sí, ¿te parece? Yo estaba en Inglaterra laburando. Claro. Y bueno, una llamada de Cachorro. Me dice, hacemos un disco. Bueno, Cachorro fue el que me produjo H2O. H2O, que es un disco que... Bueno, vengo con ese proyecto, digamos, la vuelta. Claro. Y bueno, ahí me estoy quedando. Ese disco, de algún modo, es el responsable de tu regreso. Sí. H2O era un disco inspirado en El Eternauta, no tan mencionado en esta época, pero que no se llamó El Eternauta. No. ¿Por qué? Mira, yo hablé en ese momento con la vida de Osterheld, la señora Elsa, me explicó toda la situación, que estaba en litigio, el nombre, estaba en un gran juicio, que calculo que lo debe haber ganado la señora, porque los derechos los tenía el editor, que digamos usufructó todos los derechos del cómic, entonces estaba en un gran juicio para recuperar los derechos de su esposa. Ajá. ¿A vos te inspiró la historieta simplemente para...? Sí, porque fue una historieta que de chico siempre la leí, y bueno, comencé a hacer una serie de letras junto con Florencia Bonadeo, que fue la letrista que laburó conmigo en ese disco. Belfegor, me suena. Belfegor. Ese era... Belfegor. ¿O estoy mandando? Sí, era uno de los títulos del... Ese era el corte que sonaba, yo estaba en una radio y sonaba ese tema y ese disco me acuerdo que lo escuché. Ese era el que no me podía acordar de la mañana, que tenía una cosa medio funky, medio reggae, reggae, Belfegor. Sí, era todo el disco, entre funky, reggae, bastante dub, y... Has hecho de todo, Melingo. Has hecho realmente. Dub, funky, reggae, rock. Bueno, Milton no era bossa, pero era... Y buscando un poco la identidad, ¿no? Propia. Es que es genial la vuelta de todos los estilos por lo que pasaste para caer en el tango. El mensaje que queda es que ahí está, un poco, ¿no? No lo sé tampoco. No el tuyo, por lo menos. Lo busco, y yo creo que mi tango tiene gran dosis de rock. Y eso es lo que tal vez lo hace diferente, ¿no? Yo creo que sí, que hace falta despegar también del artista clásico de tango, que a veces se mezcla con esto que hablábamos de la autopromoción, del disfraz, del forexport, a veces le quita cierta autenticidad, por lo menos para mí, que no soy alguien que entienda demasiado. No, bueno, la autenticidad en todo laburo tiene que estar presente, ¿no? Y eso se nota, es imposible no ser... que no se transmita y que no se trasluzca la autenticidad, o sea, en la música en ese sentido es transparente, no podés engañar mucho. Y con Florencia Bonadeo, hermana de Gonzalo, sí, hicieron las letras de Tangos Bajos. También. ¿Fue el primero, Tangos Bajos? Sí, con ella hicimos Muleta de Borracho, Tengo una piedra en el zapato, Leonel el Feo. Hizo grandes letras, y bueno, yo me acuerdo de irte a ver a Gardelito y que cantaste una canción que me puso un poco, me apenó un poco, porque era como una oda a Guillermo Barros Esqueloto, no sé si, ¿no? ¿Puede ser? Era un tema con era como que había que adivinar de quién estoy hablando, y uno gritó Palermo, otro gritó no sé qué, y yo grité desde la mesa de atrás Barros Esqueloto, claramente. Sí, era del equipo del 99, claro, el equipo de Boca de Bianchi. Bicampeonato, sí. Pero que era una oda a... un tanguito, digamos, que nombraba a todo el equipo. nombraba al equipo, nombraba a Diego, nombraba a Bianchi, y nombraba a Diego también. Bueno, y después de Tangos Bajos vinieron Ufa, Santa Milonga bastante después, ¿no? Estoy viendo los otros discos, sí. Maldito Tango. Santa Milonga fue el primer disco que me editan en Europa, en el año 2004, a partir de ahí... Ahí cambió un montón lo que era. Sí. A partir de ahí empiezo mi periplo de nuevo en Europa, con las giras con tango, con mis discos de tango, hasta el día de hoy. Impresionante, que tiene 15 ciudades en Londres. A mí me impresiona de Londres cómo
cada ciudad tiene un sonido, no solamente la cantidad de bandas que hay, que es impresionante, sino que hay un sonido de Leeds, que hay un sonido de Bristol, que hay un sonido de Manchester, exacto, que hay un sonido de Liverpool. Qué sé yo, por nombrar 4 ciudades, pero podríamos seguir seguramente. Sí, Sheffield, yo laburé mucho con Sheffield. ¿Y qué había en Sheffield más? Y mucha música electrónica realmente oscura, una música muy experimental electrónica. De ahí salió todo el sello Talking Loud, Acid Jazz, de la ciudad de Sheffield. Increíble, y de Bristol salía el trip hop, y de Manchester un poco esta fusión de rock, música electrónica, de Igual te digo que estuve en más de 150 ciudades en Europa ya, con mi espectáculo de tango. 150 ciudades. ¿Y en cuál te gusta particularmente? ¿En cuál sentís que estás? París. ¿París en París? ¿Es la más argentina sí, o la que más? Mi segunda ciudad, mi segunda ciudad, porque tengo mi orquesta ahí, tengo el management, tengo toda mi gente que labura conmigo, que me asisten y los colaboradores, todo el equipo de gente, que vos sabés que sin equipo de gente es imposible emprender cualquier cosa, y ahí tengo todo mi base. ¿Y la orquesta? ¿Los Ramones del Tango? Bueno, tengo una orquesta acá que toqué en el festival de tango hace 15 días, con los Ramones originales, que son los que grabo los discos aquí en Buenos Aires, porque generalmente los grabo en Buenos Aires. Ajá. Y después tengo unos Ramones de Europa, ¿viste? Que son grandes músicos argentinos y franceses que viven en París, con el músico que estoy colaborando estrechamente, que me ayudó a hizo la coproducción en este disco, es Rodrigo Guerra, que es el multiinstrumentista, un gran músico que viaja conmigo a las giras y toca aquí, ¿no? Vive aquí en Buenos Aires, y es el músico que viaja conmigo, es mi mano derecha. Rodrigo es un gran músico, claro, y me ayuda con todos los colores de multiinstrumentos que utilizamos en el tango. Bueno, Daniel Melingo, charlando acá sin auriculares, aquí en Buenos Aires, ¿se te puede ver? ¿Cuándo se presenta? No, todavía no. Aquí en Buenos Aires acabo de tocar en el Festival de Tango, que cierra ahora, y bueno, estoy el 11 de octubre en París. Y ahí metes Europa, España, Londres, además de Francia. Sí, vuelvo a fin de año porque estoy filmando una película con música mía. ¿Estás haciendo la música de la película o estás filmando? Sí, mira, la película se llama Una noche sin luna, que es el título de una canción mía. Voy a laburar de actor. Es la ópera prima de Germán Tejero, un uruguayo. Ajá. Voy a actuar un poco en la película de un tal Juan Carlos Mólgota. ¿Un tanguero? Sí, un asesino. El tango se nutre de asesinos, delincuentes, prostitutas. No quiero develar el personaje, está bien, pero te digo, es si un está tipo inspirado que en el nombre de un tango, tiene que tener 9 años desaparecido, averiguan que está preso el tipo. Está vivo. Vuelve, si está vivo, vuelve. Juan Carlos Mólgota hace una presentación, Una noche sin luna, que es una noche de fin de año, y bueno, ahí desencadena la película. Se corta la luz, nadie me da bola, vuelo sin pena ni gloria, ¿no? Este es un papel importante en la película. Sí, es un protagónico. Pero qué huevos, en serio, sí, estás preparadísimo, te veo. Sí, sin estoy duda. con un entrenador de ¿Estás actuar, ensayando y demás? Sí, la filmamos ahora en diciembre. Y bueno, con música mía también. ¿Se filma acá? En Uruguay. ¿Cuántos casos hay de protagonista y hizo la música de la película? Películas más comerciales puede ser, pero en un corte más independiente, ópera prima, no sé. Sí, es un director muy curioso. Realmente vi cortos de él porque todavía no hizo largos, pero es un director costumbrista muy bueno, labura con actores uruguayos grandiosos. Realmente hace un muy buen laburo. Me gustó mucho la idea. Bueno, me gustó también que investiguen este tipo de cosas costumbristas que a mí me llaman mucho. Ya sabemos que miedo no te agarra, vos vas para adelante. Realmente vamos a filmar una película en diciembre para 2013. Capaz que estamos estrenando una película. Vamos a ver, sí, para 2013 se estrenará. Seguramente. Bueno, Dani, muchas gracias por venir. Gracias a vos. La verdad, un gusto haber podido charlar gracias por estar acá con vos. Daniel Melingo, charlando aquí en Basta. Explorar el mundo de alguien interesante y hacerlo de la manera personal. Escucha. Personal presenta Sin Auriculares. En Basta de Todo. Personal. Cada persona es un mundo. Personal.com.ar